Matrimonios que tuvo que aprobar la reina Isabel II. Isabel II se convirtió en la monarca más longeva del Reino Unido y del mundo, pues con sus 25.764 días en el trono, solo fue superada por Luis XIV de Francia, quien reinó durante 26.390 días. Su reinado incluyó a más de 56 países que conformaron la Mancomunidad de Naciones. Fue testigo de los hechos más importantes del mundo como la Segunda Guerra Mundial, una explosión nuclear, 2 pandemias, desastres naturales y la salida de su país de la Unión Europea. Además, vio pasar a 12 primeros ministros del Reino Unido como Winston Churchill o Margaret Thatcher, a 7 arzobispos de la Iglesia Anglicana, figura religiosa máxima de la Iglesia de su país y de la cual el monarca en turno es la cabeza, a 11 presidentes de Estados Unidos y dirigentes mundiales, entre ellos a 7 papas desde Pío XII hasta el actual pontífice de la Iglesia Católica, Francisco. Así que con este contexto histórico es fácil comprender lo que la sucesión significa no solo para la familia real, sino para las naciones que tienen como líder al monarca británico. Debido a esto, la fallecida reina Isabel II, bajo las condiciones de la Ley de Matrimonios Reales de 1772, establecida por el rey Jorge II, tuvo que aprobar formalmente el matrimonio de sus hijos y de los descendientes más directos al trono. Por ejemplo, en 2011 la reina emitió el instrumento de consentimiento para la boda del príncipe William y Catherine Middleton, un manuscrito en vitela que es una hoja de piel de vaca o ternera, la cual solo se utiliza para los más importantes documentos de Estado, siendo uno de los pocos en los que además debió estamparse el gran sello con la firma de la soberana. Ahora te cuento cuáles fueron las bodas reales que se celebraron con la aprobación de la reina Isabel. Número 1. Enlace matrimonial de su hermana menor, la princesa Margarita del Reino Unido, y Anthony Armstrong Jones, el 6 de mayo de 1960. Tras un fallido romance con el divorciado coronel de aviación Peter Townsend, debido a la desaprobación tanto de la Iglesia Anglicana como del gobierno, la entonces cuarta en la línea de sucesión al trono británico, le dio el sí quiero a su prometido Anthony en la imponente abadía de Westminster, convirtiéndose tras su matrimonio en los condes de Snowdon. Número 2. La boda real de la princesa Anna y el capitán Mark Anthony Phillips, celebrada el 14 de noviembre de 1973 en la abadía de Westminster. En ese momento, la única hija de la reina y del príncipe Felipe se encontraba en el cuarto lugar en la línea de sucesión al trono por detrás de sus 3 hermanos varones. El esposo de la princesa no recibió ningún título ni tratamiento real. Número 3. La boda real de Carlos, príncipe de Gales, y Diana Spencer. El 29 de julio de 1981, el heredero al trono británico se casó con la joven aristócrata en la que muchos calificaron como la boda del siglo. Era el cuento de hadas perfecto, con una hermosa chica que se convertía en princesa y futura reina consorte. Diana recibió así los títulos que ya ostentaba su marido y el tratamiento de Alteza Real. Número 4. La boda real del príncipe Andrés y Sarah Ferguson. El 23 de julio de 1986, el para entonces cuarto en la línea de sucesión al trono británico, se casaba con la hija pequeña del mayor Ronald Ferguson y de su primera esposa, Susan Mary Wright. Sarah es por nacimiento miembro de la aristocracia británica, ya que muchos de sus antepasados están directamente relacionados con la casa Estuardo, dinastía reinante en Escocia de 1371 a 1603. Por parte de su padre es descendiente del rey Carlos II de Inglaterra, a través de 2 de sus hijos ilegítimos, Carlos Lennox, primer duque de Richmond, y James Scott, primer duque de Monmouth. Los recién casados recibieron el título de duques de York y Sarah recibió también el tratamiento de Alteza Real. Número 5. La boda real del príncipe Eduardo y Sophie Rhys-Jones. El hijo menor, y que en ese momento ocupaba el 7º lugar en la línea de sucesión detrás de sus hermanos mayores y los descendientes de estos, se casó el 19 de junio de 1999 con la que fue su pareja durante 5 años en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. El día de la boda, la reina le concedió a Eduardo los títulos de conde de Wessex y vizconde Severn. Por tanto, su esposa recibió el título de condesa de Wessex y el tratamiento de su Alteza Real. Número 6. La boda real del príncipe William y Catherine Middleton. Como ya te conté previamente, en 2011 se hizo público el documento que expresaba el consentimiento formal de la reina Isabel II para la boda del príncipe William, hijo mayor del príncipe Carlos y segundo heredero al trono, quien contraía matrimonio en la abadía de Westminster, según se ha dicho por expreso deseo de la reina, el 29 de abril de 2011 en una de las bodas reales que más atención ha atraído mundialmente. Tras el enlace, la pareja, que estaba llamada a convertirse en príncipes de Gales y futuros reyes de Inglaterra, recibieron el título de duques de Cambridge y Catherine además adquirió el
tratamiento de Alteza Real. Número 7. La boda real del príncipe Harry y Meghan Markle. El 19 de mayo de 2018, millones de personas siguieron la boda del segundo hijo de Diana de Gales y el entonces príncipe Carlos con la exactriz norteamericana birracial Rachel Meghan Markle, una unión que hasta entonces no tenía precedentes dentro de la familia real británica, debido a que para ese momento el príncipe ocupaba el sexto puesto en la línea de sucesión al trono y su padre era el heredero directo a la corona. La reina Isabel II dio su consentimiento para el enlace, después del cual los recién casados recibieron el título real de duques de Sussex y la nueva duquesa recibió además el tratamiento de Alteza Real. Cuéntame, ¿cuál es tu boda real británica favorita? Te leo en los comentarios.